La noche cayó sobre la hacienda Santa Cruz como una maldición ancestral, espesa y sofocante, cargada de presagios que solo los más viejos sabían leer en las señales de la naturaleza. El cielo estaba sin luna, cubierto por nubes bajas que parecían presionar la tierra, y el aire, ese aire denso del Valle del Paraíba, olía a caña fermentada, a estiércol de caballo, a jazmín manga podrido caído en el suelo de tierra apisonada, y a algo más perturbador en el olor metálico del miedo, del sudor de cuerpos encadenados, de la violencia que se escondía en las sombras de los balcones coloniales. No había viento. Las hojas de los bananos permanecían inmóviles como testigos petrificados. Las cigarras habían cesado su canto estridente. Hasta los perros guardianes, normalmente inquietos y feroces, yacían silenciosos en los rincones oscuros del patio, como si presentieran que algo prohibido, algo que desafiaba todas las leyes divinas y humanas, estaba a punto de suceder en aquella propiedad donde la sangre negra manchaba la tierra desde hacía 3 generaciones, en el segundo piso de la casa grande. Detrás de las cortinas de damasco rojo importadas de Lisboa, Catarina, la señora de 23 años, hija única del temido coronel Tertuliano Sampaio, estaba de pie frente al espejo veneciano Perrot. No se veía. Sus ojos azules, aquellos ojos que todos decían ser la marca de la pureza de la sangre portuguesa, estaban fijos en la ventana que daba a la senzala. Su cuerpo temblaba, no de frío. El calor de enero era insoportable. Pegaba la camisola de seda francesa a su piel clara como cola. Temblaba porque sabía, con la certeza terrible de quienes están a punto de cruzar una frontera de donde no hay retorno, que esa noche cometería el pecado que los libros de historia jamás se atrevieron a registrar. El crimen que haría que su nombre fuese borrado de los registros familiares, tachado de las oraciones, condenado al olvido eterno. Pero ya no podía resistir porque allá abajo, en la senzala situada a exactos 57 pasos de la casa grande, los había contado obsesivamente, noche tras noche, estaba Gabriel. Gabriel no era como los demás esclavizados de la hacienda. Había en él algo que el coronel Tertuliano jamás logró domar por completo. A pesar de los latigazos, a pesar de los grilletes, a pesar de las noches en el tronco, bajo el sol abrasador, tenía 27 años, alto, de hombros anchos y musculosos por el trabajo forzado en los cañaverales, la piel negra y brillante como ébano pulido bajo el sudor. Pero lo que realmente lo distinguía eran los ojos anojos que cargaban memoria de una tierra más allá del mar, de una infancia libre en las llanuras del Congo antes de ser capturado a los 12 años, encadenado en la bodega fétida de un barco negrero, marcado con hierro candente con las iniciales de su primer amo, revendido 3 veces hasta caer en manos del coronel Tertuliano. Gabriel sabía leer. Ese era su secreto más peligroso. Una antigua mucama de la casa, ya fallecida, le había enseñado las letras a cambio de protección contra los avances brutales del capataz. Él leía todo lo que caía en sus manos, páginas de periódico, usadas para envolver provisiones, libros viejos arrojados a la basura de la casa grande, incluso trechos de la Biblia que el capellán de la hacienda dejaba sobre la mesa de la capilla. Y fue a través de esos fragmentos de conocimiento robado que Gabriel mantuvo viva dentro de sí la llama de algo que el sistema esclavista intentaba apagar, la conciencia de su propia humanidad. Fue esa conciencia, esa dignidad feroz y silenciosa, lo que Catarina vio en él por primera vez. Ocurrió 6 meses antes, una tarde de agosto. Catarina estaba en el balcón de la casa grande, fingiendo bordar mientras en realidad observaba el movimiento de la hacienda con el tedio mortal de quien sabe que su destino ya está sellado en casarse con el hijo del barón de Araras, un hombre obeso de 50 años que olía a tabaco y aguardiente. Su padre ya había arreglado el matrimonio. La ceremonia sería en marzo. Catarina se sentía como una mercancía, no muy diferente de los esclavos que veía siendo negociados en la veranda. Fue entonces cuando el capataz, un portugués bajo y sádico, llamado Silverio, comenzó a golpear a uno de los esclavizados en medio del patio. El hombre, maioere, esquelético, había tropezado cargando un saco de café. Silverio gritaba obscenidades, aplicaba golpes con el mango del látigo en la cabeza del viejo, que sangraba y gemía. Los demás esclavos permanecían inmóviles, mirando al suelo, sabiendo que intervenir significaba muerte, pero Gabriel dio un paso al frente. «Basta», dijo con voz grave y firme. El silencio que siguió fue absoluto. Silverio se giró lentamente, incrédulo. Un esclavo había osado darle una orden.
Catarina contuvo la respiración. ¿Qué dijiste, negro? Silverio avanzó hacia Gabriel, el rostro retorcido de rabia. Gabriel no retrocedió. Él ya aprendió la lección ambasta. Silverio levantó el látigo, pero antes de que pudiera golpear, la voz de Catarina cortó el aire. Silverio, mi padre te está llamando en la casa grande. Era mentira. Pero Silverio escupió en el suelo, lanzó una mirada de odio a Gabriel y se alejó resoplando. Gabriel levantó los ojos y por una fracción de segundo encontró los de Catarina. En aquella mirada, ella no vio gratitud, sino reconocimiento, como si él supiera que ella también era, a su manera, prisionera. En esa mirada lo cambió todo. En las semanas siguientes, Catarina empezó a observarlo obsesivamente. Inventaba excusas para pasar cerca de la senzala. Pedía a la mucama que llevara agua a los trabajadores justo cuando Gabriel estaba presente. Se sentía poseída por algo que no sabía nombrar. No era solo deseo físico, aunque ese deseo existía, ardiente y prohibido. Era hambre de conexión, de verse reflejada en alguien que también entendía lo que significaba vivir aprisionado. Gabriel también la observaba, con cautela, siempre. Pero Catarina lo notaba. Las miradas se volvieron más largas, cargadas de un peligro delicioso, hasta que, una noche de diciembre, cuando la hacienda celebraba la Navidad, con excesos típicos de la aristocracia rural, vino Yoportu, Cerdu, Azad, el coronel Tertuliano borracho recitando poemas sobre la superioridad de la raza blanca, Catarina se escabulló fuera de la fiesta. Cruzó el patio bajo la luz tenue. Llegó a la puerta de la senzala donde Gabriel dormía. Solo esa noche, porque los demás habían sido llevados a trabajar en la casa grande durante la celebración, empujó la puerta. Gabriel estaba sentado en el suelo de tierra apisonada, iluminado solo por una vela de cebo. Leía un libro carcomido por las polillas, las Juinos y Paumiro, que había encontrado en la basura. Cuando vio a Catarina, se levantó de un salto, el corazón latiendo visible en su pecho desnudo. Señora, usted no puede estar aquí. No me llame señora, susurró ella, cerrando la puerta tras de sí. No ahora. Sus miradas se encontraron. El mundo entero pareció reducirse a aquel espacio diminuto que olía a moho, a vela de Hechidao, a humanidad comprimida. Catarina dio un paso hacia adelante. Luego, Gabriel permaneció inmóvil, cada músculo tenso, sabiendo que aquello era muerte segura si alguien lo descubría, pero cuando ella tocó su rostro, con una delicadeza que él no sentía desde su infancia robada en África, Gabriel cerró los ojos y dejó escapar un sonido que era mitad suspiro, mitad sollozo. No puedo seguir fingiendo que no siento, murmuró Catarina, la voz quebrándose. Yo te veo quién eres. Y yo. No terminó la frase, porque Gabriel la atrajo hacia sí, sus labios encontrando los de ella con una urgencia que era hambre de años, soledad transformada en llama. Se besaron como náufragos que se aferran a un pedazo de madera. Allí, en aquel suelo de tierra, bajo el techo de paja podrida, se amaron. No fue suave ni romántico. Fue desesperado, prohibido, verdadero. Fue la única cosa real que cualquiera de los dos había sentido en aquella hacienda construida sobre mentiras y violencia. Después de aquella noche, no pudieron detenerse. Se encontraban siempre que podían, en la senzala vacía, detrás de la casa de harina, incluso una vez en la capilla, en un sacrilegio que los hizo reír, aún sabiendo el peligro. Catarina se sentía viva por primera vez. Gabriel por primera vez desde que fue esclavizado. Se sentía humano otra vez en completo, pero secretos de ese tamaño no pueden guardarse para siempre. Fue la mucama Josefa, una mujer amarga que codiciaba a Gabriel desde hacía años, quien los vio. En una madrugada de enero siguió a Catarina hasta la senzala y espió a través de una rendija en la madera. Lo que vio la llenó de un odio visceral y corrió directamente al cuarto del coronel Tertuliano. El coronel despertó con los gritos de la mucama. Incrédulo al principio, se vistió apresurado y marchó hacia la senzala, seguido de Silverio y 3 matones armados. Derribaron la puerta. Catarina estaba en los brazos de Gabriel, ambos desnudos, la luz de la vela proyectando sus sombras entrelazadas en la pared de barro. El tiempo se detuvo. El coronel Tertuliano se puso lívido. Luego, sus manos temblaban. Cuando por fin habló, su voz era un susurro mortal. Su puta. Catarina se levantó, intentando cubrirse. Gabriel se colocó delante de ella, aún sabiendo que era inútil. La culpa es mía, dijo, alzando el mentón. Solo mía. En el coronel soltó una carcajada sin humor. ¿Culpa? Tú, negro inmundo, vas a conocer el infierno.
lo arrancaron de allí a golpes. Catarina gritó, intentó impedirlo, fue empujada con tanta fuerza que golpeó la cabeza contra la pared y cayó al suelo. Cuando despertó, estaba encerrada en su cuarto, las ventanas clavadas. Podía oír abajo los preparativos. El coronel había mandado construir una horca en medio del patio. Gabriel sería ahorcado al amanecer. Como ejemplo, Catarina golpeó la puerta hasta que sus manos sangraron. Anne suplicó, lloró. Nadav, su padre no subiría a hablar con ella. Para él, había dejado de existir como hija en el momento en que se acostó con un esclavo. Pero Catarina no estaba sola, porque en la senzala, los demás esclavizados, hombres y mujeres que habían visto el amor genuino, entre ella y Gabriel, que habían presenciado la humanidad de él siendo reconocida por alguien de la casa grande, comenzaron a murmurar, a planear. Su nombre era Benedito. Tenía 40 y tantos años, nacido en la hacienda, hijo de africanos de la nación Nag. Era el más viejo, el más respetado entre los esclavizados, y tomó una decisión. No dejarían que Gabriel muriera. No esa vez. A medianoche, Benedito y otros 5 hombres, entre ellos Joaquín, un mulato que trabajaba en la herrería y tenía acceso a herramientas, invadieron el tronco donde Gabriel estaba amarrado, golpeado casi hasta quedar inconsciente. Rompieron las cadenas, lo cargaron, pero no huyeron solos. Benedito subió a la casa grande, forzó la ventana del cuarto de Catarina. Ella estaba despierta, mirando la nada. Señora, dijo, usando el título por última vez. Si quiere vivir, venga ahora. Si quiere morir aquí, quédese. Catarina miró a aquel hombre viejo, cuya vida entera había sido robada por su familia, y tomó su decisión. Esa noche huyeron 13 personas. Gabriel, aún apenas pudiendo caminar cargado por Benedito y Joaquín. Catarina, descalza, vistiendo solo la camisola rasgada. 5 mujeres de la senzala, incluida Josefau, que, arrepentida y aterrada por la violencia que había desencadenado, imploró ir junto a ellos. Y 4 niños, hijos de los esclavizados, que no serían dejados atrás, corrieron por la selva cerrada del Valle End. Detrás de ellos, los ladridos de los perros de caza. El coronel Tertuliano había organizado una comitiva de capitanes del monte, cazadores y esclavos fugados, hombres pagados por cada negro devuelto, vivo o muerto. Durante 4 días, atravesaron ríos, escalaron sierras, se cortaron los pies en piedras afiladas. Gabriel se recuperaba lentamente apoyado por Catarina, que por primera vez en la vida conocía el hambre, el agotamiento, el miedo real de morir, pero también conocía algo más en libertad. Aún huyendo, aún perseguidos, eran libres. En el 5.º día, encontraron el quilombo del padre José, escondido en las montañas de la Serra Tabocaína, un refugio de más de 100 personas, negros fugados, indígenas, incluso algunos blancos pobres que habían abandonado la sociedad esclavista. El líder, un anciano africano llamado Padre José, que había sido hechicero en su tierra natal, los recibió. Aquí ustedes son libres, dijo, mirando a Catarina con ojos que todo lo sabían. Pero allá afuera, la guerra continúa. Catarina y Gabriel vivieron en el quilombo durante 8 meses. Ella aprendió a plantar mandioca, a cocinar en fogón de barro, a vivir sin criados. Él se recuperó de las heridas, ayudó a construir casas, enseñó a los niños a leer, por primera vez abiertamente. Se casaron en una ceremonia sencilla, a los pies de una cascada, bendecidos por Padre José según ritos que mezclaban catolicismo y tradiciones africanas. Catarina quedó embarazada. Era una niña, podían sentirlo, pero el coronel Tertuliano no había desistido. Había gastado una fortuna contratando a los mejores capitanes del monte, y una tarde de septiembre encontraron el quilombo. El ataque fue brutal. 20 hombres armados con rifles, machetes, antorchas, incendiaron las casas. Benedito murió defendiendo a los niños. Joaquín recibió un balazo en el pecho. Padre José desapareció en la selva, llevando consigo a los sobrevivientes que logró salvar. Gabriel luchó como un león. Mató a 2 matones con las propias manos, pero eran muchos, muy bien armados. Le dispararon en la pierna, luego en el hombro. Cayó al suelo. Catarina se lanzó sobre él, cubriendo su cuerpo con el suyo, embarazada de 6 meses. No, gritaba, mátenme a mí, déjenlo a él. El coronel Tertuliano surgió de entre el humo, montado en su caballo negro, el rostro una máscara de triunfo y odio. Tú escogiste, Catarina, escogiste
a ese animal en vez de a tu familia. Ahora verás lo que pasa con quien traiciona su propia sangre, hizo en gesto. Los matones arrancaron a Catarina de encima de Gabriel. Ella pataleó, mordió, arañó, pero eran demasiado fuertes. Ataron a Gabriel a un árbol allí mismo, en medio del quilombo en llamas. El coronel ordenó que lo azotaran hasta la muerte lentamente. Catarina fue obligada a mirar. Cada golpe que abría la carne de Gabriel, habría también algo dentro de ella. Gritó hasta perder la voz. Imploró. Ofreció su propia vida. Gabriel la miró hasta el último instante, y aún a través del dolor inimaginable, sus labios formaron palabras. Te amo. Cuando finalmente murió, Catarina cayó al suelo. Algo dentro de ella se quebró para siempre. La llevaron de vuelta a la hacienda. Santa Cruz la encerraron en una celda húmeda, en el sótano de la casa grande. Allí, 3 meses después, dio a luz sola, en completa oscuridad. Rodeada solo por ratas y por el olor de su propia miseria, la niña nació llorando, un llanto fuerte, desafiante. Tenía la piel morena, los ojos negros de su padre, el cabello rizado. Era hermosa, era imposible, era la prueba viva del pecado. El coronel bajó al sótano, miró a la niña y dijo: esa abominación no llevará nuestro nombre. Arrancó a la bebé de los brazos de Catarina. La madre gritó, imploró, intentó luchar aunque estaba demasiado débil para mantenerse en pie. El coronel subió las escaleras. Vendió a la niña ese mismo día a un mercader de esclavos itinerante. Nadie registró su nombre. Nadie supo a dónde la llevaron. Catarina fue enviada a un convento en Minas Gerais, un lugar donde mujeres problemáticas eran escondidas de la sociedad. Pasó los siguientes 37 años de su vida allí, en un silencio casi absoluto. Nunca volvió a sonreír, nunca volvió a pronunciar el nombre de Gabriel en voz alta, pero todas las noches rezaba. No a Dios, ya no creía en Dios. Rezaba por la hija que le había sido arrebatada. Rezaba para que, donde quiera que estuviera, sobreviviera. Para que llevara en sus venas la memoria de un amor que osó existir en un mundo que no permitía amor. Solo violencia. Esta es la historia que los libros jamás contaron. Pero hay más, porque la hija de Catarina y Gabriel sobrevivió, y cuando creció, juró venganza. En el próximo capítulo descubrirás cómo volvió a la hacienda Santa Cruz y lo que hizo con el coronel Tertuliano. No te pierdas la venganza de la hija de la señora. El día en que la casa grande ardió en llamas,